Y empezamos directamente con lo que vienen siendo los temas de materia, ¿ok? Entonces, la clase anterior vimos lo que eran las inspecciones eficaces en el campo y los informes de inspección. Creo que era a ustedes los que les comentaba que en esta clase ya íbamos a ver un poquito más de esas técnicas para saber qué debo rechazar, qué no debo rechazar, qué debo aprobar y qué no debo aprobar cuando hablamos de lotes de producción. Para lo cual, el día de hoy les traigo lo que viene siendo el muestreo, la tabla militar y el diseño de planes de muestreo. Nada más denme un momentito, chicos, para traerme mi vasito con agua que lo dejé en la cocina. Ok, listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar recordando un conceptito que tal vez ya tenemos un poquito claro, ¿verdad? El cual es el concepto de muestra. Recordemos que, como dice ahí, la muestra es básicamente un grupo de unidades que se sustraen de un total para estimar o definir la condición de ese total conocido como población. Básicamente la muestra funciona justo como la imagen que vemos allá abajito. Tenemos toda la población de Costa Rica, ¿verdad? Y queremos evaluar de toda esa población de Costa Rica cuáles personas van a votar, por ejemplo, por el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, para no preguntarle a todos los habitantes de Costa Rica mayores de edad, lo que yo hago es sacar una pequeña partecita de esos eh, chicos, personas, adolescentes, desde los 18 hasta los X cantidad de años. Les pregunto a cada uno de esos individuos de mi muestra por quién van a votar y de ahí ya tengo una estadística, ¿verdad? De ese lado ya tendría un dato, ¿ok? Vamos a iniciar, chicos, con lo que viene siendo el plan del día de hoy, ¿ok? O en sí, la materia que vamos a ver durante toda la clase. Dice, ¿qué es un plan de muestreo? Básicamente, chicos, el plan de muestreo es lo que ocurre cuando nosotros realizamos los siguientes procedimientos. Número uno, cuando tomamos un lote, el cual representamos con la letra N mayúscula, y le extraemos una muestra de algún tamaño, la cual identificamos como N minúscula. Esta se inspecciona al 100%, ¿verdad?, de la muestra, y si contiene un número de aceptación, representado con C minúscula, o mínimo de efectos, se acepta la muestra y el lote donde proviene. Lo anterior se logra aplicando la tabla militar. Si contiene más de un número de aceptación C y de defectos, se rechaza la muestra y el lote de donde proviene, el cual debe ser inspeccionado al 100% o enviado de vuelta al proveedor, tomando un registro que sirva de control para que éste no vuelva a mandar el mismo lote. En otras palabras y en palabras más sencillas de la profe, el plan de muestreo, chicos, es cuando nosotros tomamos N mayúscula, que significa el lote de producción, llámense 500 botellas de piña, le extraemos una muestra de tamaño representada con N minúscula, llámese 50 botellas de jugo de piña, inspeccionamos las 50 botellas y va a haber una tablita que se llama la tabla militar que nos va a decir, por ejemplo, que si de esas 50 botellas salen 26 aceptables, aceptamos todo el lote. Pero si nos salen 25 botellas que debemos rechazar, rechazamos el lote automáticamente. Y ya ahí vendría otro paso, revisarlo al 100%, a ver si hay algo que se pueda salvar, o de una vez desecharlo, destruirlo, o si hablamos de materia prima, enviarlo de vuelta al proveedor. ¿Ok? Dice, la importancia de estas chichitas, ¿verdad? Que conocemos como lotes, muestras, etcétera, etcétera, es debido a que indica el número de unidades del producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote, ¿verdad? Y ya ahí vamos viendo un poquito de lo que es más bien la importancia de las tablas militar estándar. Las tablas militar estándar, ahora sí, son aquellas que nos indican el número de unidades del producto que han de inspeccionarse de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra.
También nos dice el criterio para determinar si se acepta o si se rechaza. El criterio es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que si nos dice que si 50 unidades están buenas, aceptamos, pero si 49 están malas, rechazamos, ¿ok? Y todo nace de ese diagramita que ven ahí. N mayúscula, que me representaba el lote, le extraemos una muestra que se representa con N minúscula. Evaluamos la C, que es criterio de aceptación o rechazo, y vemos a partir de nuestras tablas y resultados si aceptamos o rechazamos. Ahora sí, hablemos meramente de las tablas militares estándar. Como lo dice su nombre, básicamente son tablas militar porque nacen de la necesidad de calidad que existió en la Segunda Guerra Mundial. Como dice ahí, el sistema de inspección de aceptación por atributos, bueno, perdón, es el sistema de aceptación por atributos más difundido a nivel mundial. La tabla militar permite obtener el código de la letra correspondiente a la muestra y con este código posteriormente determinamos el tamaño de la muestra. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de cómo se da a continuación. Pero antes de, no sé si tienen alguna duda hasta el momento, chiquis. O si todo va clarito, entendimos la teoría. Sí, súper, Lenin. Entonces, ahora sí, Starling, genial. Vamos a ver cómo es que funcionan las tablas militares estándar, ¿ok? Lo primero que debemos saber es como un repasito muy sencillo, que dice que a veces no es tan factible que las empresas realicen el 100% de una inspección, ¿ok? Imagínense una producción enorme de botellas con jugo de piña. Eso es una producción demasiado masiva. No es tan factible que utilicemos cada una de las botellas de jugo de piña para ser inspeccionadas. ¿Por qué? Porque este requiere de muchos recursos, tanto de dinero, humanos y de tiempo. Es por eso que se hace un muestreo. Y les pongo un ejemplo. Una persona con azúcar en la sangre, ¿verdad? La persona viene a representarnos el lote de producción, lo que es la materia prima, digamos. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar el azúcar de esa persona sin tener que sacarle toda la sangre, ¿verdad? A ninguno nos han hecho exámenes y nos han sacado toda la sangre de nuestro cuerpo. Los enfermeros o los doctores lo que sacan es una muestra y esa muestra es evaluada. Algo así funciona con las tablas militares estándar, ¿verdad? En sí, ¿por qué usamos muestras? Porque con un pedacito ya sabemos cómo está el resto, como una pizza de 24 pedazos, del mismo sabor. Ya con solo probar un pedacito, ya nosotros vamos a saber cómo está el resto de la pizza, si está quemada, si sabe rica, si no, etcétera, etcétera. Ok, ahora sí, chicos, les presento las tablitas. Estas podemos decir que es una prima y tres hermanas, ¿ok? Tenemos a la prima, que es la que está en la esquina superior izquierda, que dice letras de código para el tamaño de la muestra, ¿ok? Esa tablita lo que nos va a decir es básicamente los niveles de inspección que yo voy a utilizar, en dónde se ubica mi lote de producción y qué letra debo identificar en las otras tablitas que son hermanas, ¿ok? Son como trillizas. Les voy a presentar más facilito lo que viene siendo el material que se encuentra en la plataforma, ¿ok? Denme un chancecito. A ver, técnicas de inspección, lunes. Dejamos que cargue. Ujú. A ver, tablas militar. Ahora sí, chicos, les voy a presentar y me avisan si ven ahí el cambiecito de la pantalla. Presentar pantalla, tabla militar, PDF. Ahí ven las tablitas, chicos. Sí, Excelente, Starling, muchas gracias. ¿Ok? Entonces vean, chicos, lo que les decía las tablitas, tenemos a la prima y a las trillizas. La prima es esta de acá.
que dice letra código para tamaño de muestra. Se las voy a presentar, ¿ok? No es necesario que sepan desde ya cómo utilizarlas. Ya casi les explico esa parte. Entonces tenemos letra código. Uy, eso está horrible. Letra código para el tamaño de la muestra, ¿verdad? Adelantándoles un poquito, básicamente lo que ubicamos en esta tablita son dos cosas. Uno, el tamaño de mi lote, ¿verdad? Que en este caso nosotros vamos a decir, por ejemplo, producimos 1000 unidades de jugo de piña. Entonces el tamaño del lote es de 1000 unidades. Entonces ya me voy ubicando por acá. ¿Qué es la otra cosita que yo voy a identificar en esta tabla? Los niveles de inspección. Cada uno de estos chicos me ayuda según diferentes criterios. Si yo tengo proveedores muy difíciles, si no, si es mi primera vez trabajando con un proveedor o si no, etcétera, etcétera. Ok, que ya también ahorita les voy a explicar esta partecita de acá. Ahora, una vez que ya nosotros identificamos, por ejemplo, que tengo que trabajar con un nivel de inspección general 2 y este es mi lote, yo identifico la letra que me corresponde, en este caso la K. Y lo que hago es ver mi nivel de inspección. Ahora sí, que son mis trillizas, ¿verdad? Tenemos una inspección reducida, una rigurosa y una normal, que viene siendo más general. Dependiendo de la que nosotros hayamos identificado por acá, es la tablita que vamos a utilizar. Y aquí identificamos nuevamente el tamaño, bueno, la letra código, ¿verdad? Que en este caso, digamos, si utilizamos esta tablita sería la K, el tamaño de muestra que yo voy a sacar de mis 1000 unidades y dependiendo del nivel de aceptación AQL, que también ahorita se los voy a explicar, me ubico en esta filita de acá. Y nada más, nuevamente hago lo que viene siendo por ejemplo, la intersección. Y me fijo dónde es que queda, pero nuevamente ya se los voy a explicar. Todas funcionan igual, nada más hay que saber identificar desde el inicio cuál debo utilizar. Entonces vamos ahora sí a entrar con esa materia. Nada más déjenme borrar por acá y volver a compartirles la pantalla que estábamos viendo. Ok, chicos, entonces vamos a ver rápidamente 8 consejos para una adecuada aplicación de tabla militar estándar. Dice, número 1, se inicia con la inspección normal. Después de ahí, podemos pasar esta estricta cuando se observa mala calidad del proveedor y se usa la reducida cuando la calidad del proveedor es buena, reduciendo los tamaños de muestra. ¿Ok? Entonces vean ya cómo empezamos a utilizar las tablitas. Siempre iniciamos con una inspección normal. Cuando vemos que hay mala calidad en lo que se está trabajando, materia prima del proveedor, por ejemplo, pasamos a utilizar la estricta. Y cuando la calidad del proveedor es muy buena, utilizamos la reducida. Básicamente, inspección normal es para un nivel de confianza medio. Estricta es cuando no hay nada de confianza, o sea, la materia prima viene mala. Y reducida es cuando ya tenemos buena relación y sabemos que todo va a estar bien. El punto focal de las normas AQL, que básicamente está entre el nivel de calidad aceptable del 0.1% al 10%, es negociado entre el cliente y el proveedor, ¿ok? Es un dato que no van a tener que sacar de ningún lado más que de una negociación. Los valores típicos de AQL para defectos mayores del 1%, perdón, es de 1%, 2.5% para defectos menores y 0.65% para defectos críticos. Cuando se utiliza para planes de defectos por unidad, se tienen 10 rangos adicionales de la QL hasta llegar a 1000 defectos por cada 100 unidades. Los niveles pequeños de AQL se pueden utilizar tanto para controlar la fracción defectiva como los defectos por unidad. El tamaño de muestra en el estándar está determinado por el tamaño del lote y por la selección del nivel de inspección. Se proporcionan tres niveles de inspección. Ojo aquí de nuevo, donde el nivel 2 se considera normal. El nivel 1 requiere alrededor de la mitad de la inspección del nivel 2 y se usa cuando se requiere menos discriminación. Y el nivel 3 requiere alrededor del doble de la inspección del nivel 2 y se usa cuando más bien se requiere más discriminación, o sea, ser más estrictos con las muestras que estoy trabajando. Ahora, también hay cuatro niveles de inspección especiales, S1, S2, S3 y S4. Se utilizan
tamaños de muestra muy pequeños y solo deben utilizarse cuando los riesgos grandes del muestreo sean aceptables. El nivel S4 ya lo venimos a utilizar en lo que vienen siendo pruebas destructivas. Para un AQL específico, un nivel de inspección y un tamaño de lote dado, el estándar MIL STD 105E proporciona un plan de muestreo normal que se utilizará conforme el proveedor produzca productos con calidad AQL o mejor. También proporciona un mecanismo de cambio a inspección estricta o reducida como se describe a continuación. Y ya aquí viene cómo construir un plan de muestreo. Pero antes de, chicos, yo les voy a decir unas cositas importantes, ¿ok? Dice, ¿qué es este MILSTD 105 que yo les acabo de decir? Esto es un método de muestreo por atributos desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que determina básicamente cuántas unidades debemos inspeccionar, el número de defectos que podemos aceptar y con cuántas unidades defectuosas rechazamos el lote, ¿ok? Si nos ponemos a hablar un poquito del AQL, tenemos que es un concepto fundamental en el control de calidad. El AQL es el porcentaje máximo de unidades defectuosas que se considera aceptable en un lote de producción. Por ejemplo, si nosotros tenemos una QL de 1.5%, estoy dispuesta a aceptar, estamos diciendo, estoy dispuesta a aceptar este lote si la producción de defectos no supera el 1.5%. ¿Cómo se utiliza este? Bueno, se utiliza combinando el tamaño del lote y el nivel de inspección para determinar tanto tamaño de muestra, número máximo de defectos aceptables y número máximo de defectos que ocasionan un rechazo. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Tenemos distintos niveles, chicos, ¿verdad? Los básicos, los generales, que recuerdan que era 1, 2 y 3, vimos en la tablita, y los niveles especiales. Básicamente, los niveles de inspección nos ayudan a determinar cuántas unidades debemos muestrear dentro de un lote de producción para lograr evaluar su calidad. En resumen, a mayor nivel, mayor tamaño de muestra, indicándonos una inspección más rigurosa. Los tipos de niveles que hay se los acabo de decir, ¿verdad? Los generales y los especiales. Los generales se utilizan para la mayoría de productos y situaciones estándar. Tenemos el nivel general 1, en donde el rigor de la inspección es bajo, el tamaño de la de la muestra va a ser pequeñito y se utiliza cuando tenemos ya mucha confianza en el proveedor con el que estamos trabajando. El nivel de inspección general 2 tiene un rigor de inspección medio. El tamaño de la muestra es bastante estándar y lo utilizamos cuando hay un nivel por defecto o recomendado y si no hay algún historial especial. Luego tenemos el general 3, o sea, un rigor de inspección bastante alto, en donde tendremos tamaño de muestras grandes y utilizamos cuando hay baja confianza, es un producto nuevo o estamos ya con algún historial de defectos, ¿ok? El nivel 2 es el más utilizado si no hay razones para ser más estrictos o más flexibles. Respecto a los niveles de inspección especiales S1, S2, S3 y S4, tenemos que estos son utilizados cuando se requiere menos inspección. Por ejemplo, cuando los productos son muy costosos o se destruyen al inspeccionarse o para productos de bajo riesgo o de mucha frecuencia. El S1 utiliza un tamaño de muestra muy bajo y lo utilizamos cuando la inspección es mínima. El S2 utiliza un tamaño de muestra bajo, el S3 medio bajo y el S4 un tamaño de muestra medio. Lo utilizamos cuando tenemos inspecciones más rigurosas dentro de especiales como dispositivos médicos, por ejemplo. Los niveles del S1 al S4 permiten inspecciones rápidas con mayor costos, pero también nos aumentan el riesgo para pasar productos defectuosos, ¿ok? Entonces, al final, ¿cuál debo elegir? En resumen, ¿verdad? Si tengo una confianza alta en el proveedor y un historial limpio, lo que significa que nada ha salido mal, utilizo el nivel de inspección 1 o inspección reducida. Si tengo una condición estándar, utilizo el 2, ¿verdad? El por defecto.
Si tengo un producto crítico, un historial dudoso o estoy aplicando mi relación con un nuevo proveedor, utilizo el 3 o una inspección rigurosa. Y cuando tengo productos costosos o de inspección destructiva, utilizo los niveles especiales, del S1 al S4. ¿Ok? Entonces, hasta acá vamos entendiendo, chicos, el resumen que les acabo de hacer. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, antes de empezar a ver cómo construimos, voy a tal vez dejar esto un poquito más claro mostrándoles las tablitas, ¿ok? Para que vayamos identificando. Entonces, lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Nuestros tres niveles por acá especiales y nuestros niveles de inspección generales. Entonces, vamos a ver. Los niveles de inspección generales, o sea, estos que encontramos acá, son los niveles más comúnmente utilizados. Se usan para definir el tamaño de muestra que se debe inspeccionar dependiendo del nivel de confianza, la importancia del producto y el historial del proveedor. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí las tablitas. Dice, para el nivel de inspección número 1, ¿ok? Este de acá. Es aquel en el que utilizamos una inspección reducida o ligera. ¿Ok? Este nos ayuda para muestras pequeñas, lo que nos da un menor esfuerzo de inspección. Lo utilizamos cuando tenemos alta confianza en el proveedor, un proceso muy estable y un producto no crítico. Y algún riesgo que se puede dar al utilizar este nivel es que podríamos no detectar problemas pequeñitos o nuevos. ¿Ok? El nivel de inspección 2, el general 2, es un nivel estándar o base, ¿verdad? Es un nivel por defecto recomendado si no hay ninguna razón para cambiarlo, o sea, si no tenemos buena relación, pero tampoco hemos tenido malos resultados. El tamaño de muestra es moderado y lo utilizamos, como les acabo de decir, cuando no hay ni un historial ni bueno ni malo. Se trata de una inspección de rutina y si se desconoce que haya estabilidad en el proceso. En sí es como el básico, ¿verdad? El que siempre podemos empezar utilizando. El nivel de inspección general 3 es una inspección rigurosa, ¿verdad? Que es esta de acá. El tamaño de muestra es para mayor control. Se utiliza cuando el proveedor es nuevo o ha tenido alguna falla grande recientemente, el producto es crítico o de algo riesgo y se exige más seguridad o cumplimiento por parte ya de ay, se me fue la palabra en español. Request, solicitud del cliente o alguna norma que exista. Esta inspección es más costosa, lleva más tiempo, más trabajo y más recursos, ¿verdad? Con los niveles de inspección especiales, que son estos de acá, tenemos que estos niveles están diseñados para situaciones donde no puedes o no quieres hacer una inspección tan exhaustiva, pero aún así necesitamos un control mínimo, aunque sea. En este caso se usan menos frecuentemente y solo en situaciones específicas. La inspección mínima, o sea, S1, es un tamaño de muestra muy pequeño y lo utilizamos para productos muy baratos o de bajo riesgo, frecuencia alta de inspección, inspección destructiva o costosa, y en sí lo único malillo por ahí es que tiene mayor posibilidad de aceptar lotes defectuosos. El S2 es para condiciones ligeramente más exigentes que el S1. Lo utilizamos cuando se necesita control ocasional y el proveedor tiene muy buen historial. S3, que es el intermedio entre el S2 y el S4, es un equilibrio entre la rapidez y la cobertura. Lo utilizamos para productos de bajo costos, pero con requisitos mínimos de calidad. La S4 es la inspección más compleja dentro de los niveles especiales. Tiene un tamaño de muestra muy cercano a lo que vienen siendo los niveles de inspección generales y lo utilizamos para productos moderadamente críticos o procesos con algo de variabilidad, pero sin tener que llegar a los niveles generales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a aprender cómo utilizamos estas tablitas, que les aseguro que ya sabiendo esta teoría es súper fácil. Voy a empezar a compartirles por acá. Ok, pasos para construir el plan de muestreo. Número 1. Realizamos una inspección.
Para realizar la inspección, chicos, necesitamos los siguientes datos de acá. Siempre, 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 antes de empezar a utilizar tablas militares estándar, necesitamos estos datos. Número uno, el tamaño del lote. Llámese 500 unidades, ¿ok? Número 2, el nivel de inspección que vamos a utilizar. Esto depende, recuerden, de mi relación con el proveedor, del tipo de producto, etcétera, etcétera. Número 3, el tipo de inspección. Número 4, el tipo de plan, que ya les voy a explicar qué es. Y número 5, el nivel de calidad aceptable AQL, ¿ok? Del 2 al 4 son datos que vamos a tener en la tabla militar estándar y en sí que se determinan con la negociación del cliente, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada uno de esos datos que necesitamos a continuación. El tamaño del lote. Dice, dependiendo del pedido hecho por el cliente, así será la cantidad de producción y lotes generados. El tamaño del lote lo utilizamos para encontrar el rango en la tabla militar. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? En la tablita que es prima, nos ubicamos en el tamaño del lote. Si es de 2 a 8 unidades, o inclusive si es desde las 281 hasta las 500 o desde las 150.000 hasta las 500.000, ¿ok? Número 2, los niveles de inspección. Existen dos niveles que se pueden observar en la tabla militar estándar. El nivel de inspección especial, que son las S, y el nivel general o normal. Los tipos de inspección. Ahora sí, existen tres tipos de inspección. Básicamente lo que ya les expliqué, la normal, la rigurosa y la reducida. La normal se utiliza para asegurar que hay alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NSA y no hay por qué sospechar de que de que este proceso no tiene un nivel aceptable. La rigurosa la utilizamos cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal. Se determina este cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior al NSA. ¿Cómo identifico cuál tablita es cuál? Aquí arribita me dice, ¿verdad? Y la inspección reducida la utilizamos cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el NSA en forma constante. Y se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a la inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, en este caso, volvemos a pasarlo por una inspección normal. ¿Ok? Ahora sí, los tipos de plan que les decía. Existen tres tipos de planes que yo les puedo aplicar a mi muestreo. El plan simple, que significa que si sobrepasa el número de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. Yo tuve un profesor que decía que esto era como los exnovios, ¿verdad? Nosotros le aplicamos un plan simple al exnovio cuando mi relación no funcionó y no le vamos a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? En este caso, cuando el lote no pasa y no damos segunda oportunidad de volverlo a inspeccionar. Cuando tal vez por ahí le damos otra oportunidad a nuestro ex, pero solo una más, ¿ok? Es un tipo de plan doble, o sea, cuando el lote pasa el mínimo de piezas defectuosas, pero nunca se pierde la fe de que pueda cambiar y le vamos a hacer un segundo muestreo. Y el tipo de plan múltiple consiste en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tiene tres o más tomas de muestras según lo establecido, ¿ok? En este caso sacamos muchas muestras, le aplicamos tablas militares y vemos qué va pasando. Importante. Los planes dobles o múltiples de la decisión de aceptación y rechazo de los lotes se basa en el establecimiento de dos o más tomas de muestras según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según sea la cantidad de unidades defectuosas, ¿ok? Pudiendo también, como otra opción, acudir a la inspección del 100% del remanente del lote, con el fin de analizar y certificar el estado completo de las unidades. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el nivel de aceptación AQL, verdad? El nivel de calidad aceptable. Esto básicamente es un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado
de muestras permite determinar la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida, en donde existen 14 niveles AQL, que son los que vemos ahí al ladito, ¿ok? Esto lo definimos, recuerden, con la negociación del cliente. ¿Hasta acá me entienden los puntos que necesitamos, chicos? Lenin, genial. Elías, muy bien. Y Starling. Ok, entonces, ¿qué es importante que tomemos en cuenta? Que el tamaño del lote es necesario para entrar a la tabla número 1 y localizar la letra código de tamaño de muestra, ¿ok? Que el nivel de inspección también sirve para localizar la letra código del tamaño de muestra y hay tres niveles, el 1, el 2 y el 3, y cuatro niveles especiales, S1, S2, S3 y S4. Estos niveles establecen una relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño del lote, que también es importante, que el nivel 2 establece una relación normal entre ambos, ¿verdad? Proveedor y fábrica, básicamente. El nivel 1 tiene menor discriminación y el nivel 3 mayor discriminación. Ok, entonces, ahora sí, sabiendo esto, vamos a empezar a utilizar las tablitas. Vean este ejemplo, vamos a ver si entendimos. Tenemos nuestro ejemplo número 1, que nos dice que el tamaño del lote es de 25.000 unidades, ¿ok? El nivel de inspección que vamos a utilizar según nuestra evaluación de relación con el proveedor, del producto, etcétera, etcétera, es el nivel de inspección 3. El tipo de inspección que le vamos a aplicar es una inspección normal. El plan es simple, o sea, no hay segunda oportunidad. Si se rechaza, se rechaza. Y el nivel de calidad aceptable, AQL, es 2,5%. Entonces, nos vamos a la primera tablita, a la que es prima, y ubicamos el 25.000 y el nivel de inspección 3, ¿ok? Entonces, el 25.000 está entre las 10.000 unidades a 35.000 unidades. Y si nos vamos al nivel de inspección 3, vemos que nuestra letra código es la N mayúscula, ¿ok? Ahora, con esa N mayúscula, yo me voy a mi tablita de inspección normal. Recuerdo que mi nivel de aceptación es 2,5% y ubico la intersección, ¿verdad? De este ladito, del lado izquierdo, busco el código de letra. La letra N nos indica que en mis 25.000 unidades debo extraer 500 muestras y cuando me voy arribita, a lo que les decía que era la QL, ubico 2,5, ¿ok? A partir de ahí, chicos, lo que queda es buscar la intersección, justo como vemos en pantalla, ¿verdad? Dice AC y RE, que es aceptación y rechazo. En este caso dice que si de esas 500 unidades, primero me salen 21 unidades que están bien, vámonos de una vez, aceptemos el lote. Pero si primero me salen 21 unidades que están mal, rechazamos. Y como es un plan simple, no hay segunda oportunidad, ¿verdad? Entonces, hasta ahí queda ese lote. Véanlo por acá. Los parámetros de aceptación y rechazo nos indican los valores de 21 y 22 respectivamente. Esto quiere decir que mientras no se exceda el número de efectos a 21 unidades, va a estar dentro del margen de aceptación. Pero si este número de unidades defectuosas es o se pasa de 22 unidades, se procede a rechazar el lote sin lugar a un segundo muestreo debido a que es un plan simple. ¿Entendimos, chicos? Excelente, excelente, muy bien. Ok, entonces, vamos a ver el ejemplo 2. Dice, tamaño de lotes 50, ok, son poquitas. Nivel de inspección 2, tipo de inspección rigurosa, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Tal vez es por el tipo de producto. Tipo de plan, plan doble, o sea que le podemos dar una segunda oportunidad. Y nivel de calidad aceptable AQL 40%. Voy a mi tablita. Identifico el rango, en este caso de 26 a 50, y mi número de nivel de inspección, en este caso el 2. Obtengo mi letra código, la D. Paso a mi inspección severa, ¿verdad? A la rigurosa. Busco la D, lo que me indica que de esos 50 unidades debo extraer 8 para muestrearlas
Identifico el AQL en la línea horizontal de arriba, en este caso 40%, y veo que si de esas 8 unidades primero me salen 5 buenas, acepto, pero si primero me salen 6 malas, rechazamos. En este caso tenemos un plan doble, entonces podemos volver a utilizar el método. Como dice aquí, los parámetros de aceptación y rechazo nos indican los valores de 5 y 6 respectivamente. Para que se acepte en el primer muestreo, no se debe exceder el número de efectos a 5 unidades. De esta manera va a estar dentro del rango de aceptación, ¿ok? Pero si este se excede el número de unidades defectuosas de 6, se puede proceder a realizar un segundo muestreo. En este caso se vuelve a extraer una muestra igual a la de la letra código, o sea 8, y se realiza el mismo criterio para su aceptación o rechazo con los mismos parámetros, ¿ok? Si aún así este segundo muestreo excede el número de efectos a más de 6, se procede a una inspección del 100% del lote para la valoración y estado del mismo. O bien, también podemos proceder a rechazarlo de manera inmediata. ¿Entendimos este ejemplo también? Sí, súper. Ok. Entonces, tenemos este otro por acá. Tamaño del lote, 1200 unidades. Nivel de inspección, especial S2. Tipo de inspección, inspección reducida. Tipo de plan, múltiple. O sea, podemos hacer muchos muestreos. Nivel de aceptación, AQL 1,5%. Vamos a ver. Entonces, ubico el 1200 en el rango y me ubico en mi nivel especial de inspección. Obtengo la letra código, ¿verdad? A partir de la intersección de esos datos. En este caso es la C. Me voy a mi tablita, ¿verdad? De inspección reducida. Ubicamos la letra código, que era la C, ¿verdad? Y nos dice que de las 1200 unidades que tenemos, solo y únicamente debemos sacar dos muestras, ¿ok? Ubicamos el AQL de 1,5 arriba y en este caso vemos que la intersección de ambas nos está mandando a una flechita. Cuando nos manda una flechita solo tenemos que seguir la flecha, ¿verdad? Y en donde estén nuestros primeros números, ese va a ser mi aceptación. No pasa nada, solo seguimos la flechita. En este caso, acepto con cero defectos, o sea, cuando mis dos muestras están correctas, y rechazo con una. Con solo una que esté mal, rechazo. ¿Ok? Solución. Los parámetros de aceptación y rechazo nos indican los valores de 0 y 1 respectivamente. Lo anterior nos indica que con solo una unidad defectuosa vamos a proceder a rechazar el lote en primera instancia. Este es el resultado de usar un plan de muestreo con lotes relativamente pequeños y tras de eso la tabla militar reducida. Los planes múltiples consisten en una toma sucesiva de muestras de igual tamaño. En estos planes se tienen tres o más tomas de muestras según se ha establecido. ¿Ok? ¿Entendido este ejemplo? Excelente, chiquis. Entonces, dudas, consultas, preguntas de las tablas militares. Para Lenin todo claro, muy bien. Para Starlen también. Elías, ¿alguna preguntita? También todo claro. Excelente, chicos. Este tema es muy fácil y es muy bonito. A mí me encanta. Entonces me alegra mucho que la hayan entendido así de bien como lo hicieron. Me alegra, más no me sorprende porque sé que son chicos súper cargas. Espero que los que están escuchando la clase también hayan entendido. Si tuvieran alguna duda por ahí que surgiera, ahí está mi correo electrónico y con muchísimo gusto. Y si no hay nada más que decir, chicos, de mi parte, nada más anuncio parroquial. La próxima semana sí hay clases, ya que no es un feriado obligatorio, entonces en IPEA no lo tomamos. Y ya la próxima lección sería la última. Entonces, chiquis, a ponerle un montón, lo están haciendo súper bien, lo van a lograr y van a ver que ya la próxima clase más bien van a decir, ay, qué rápido se me pasó. Entonces, sí, chicos, de mi parte no hay nada más que desearles que sigan teniendo una genial semana, una linda noche, que ya me voy a poner súper nostálgica y que nos estamos escuchando la próxima para finalizar el programa, chicos. Que estén súper bien y nos escuchamos la próxima. Chaito. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches, Starling. Chaito. Chao, Lenin. Chao, Elías.